conservación y estrategia de conservación en Golfo de México. El doctor Gamboa, que iba a dar conferencia sobre la estrategia de conservación en norte de México, no ha podido venir. Entonces, entre doctor Luis Fernando Guerrero Vaca, arquitecta Wendy Suárez y yo vamos a hablar un poquito de lo que conocemos de conservación de aquí de norte de México. ¿Sí? ¿Sí? Yo pensaba que mejor ¿cómo se llama? Que nosotros hablamos y para que pueda ver pues contraste más o menos para que al final tengamos un tiempo para sí, como que por cuestión de como técnicos empezamos un poquito tarde, entonces vamos a hacer un poquito rápido, pero entonces ahorita armó rápido la presentación doctor Luis Fernando Guerrero Vaca. Creo que vamos a empezar con su sí. Sí, entonces el doctor Luis Fernando Guerrero Vaca de la una Universidad Autónoma Metropolitana perdón, Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, y la arquitecta Wendy Suárez del Centro de INA Chihuahua. Que nos interesa que se conozcan y que se reconozcan para, como comentaba la doctora Ani, que se pueda valorar este patrimonio. Entonces, una de las cosas que da origen a esta presentación y esta preocupación tiene que ver con este tipo de arquitectura que es súper singular en todo México, que son lo que se conoce como las casas en acantilado de la Sierra Tarahumara. La maestra Wendy nos explicará. Bueno, estas imágenes corresponden al explorador famoso Carl Umholtz, que exploró casi medio país de México de la Sierra Madre Occidental hacia el año 1890 y no recuerdo, a finales de 1800 exacto. Él personalmente no estuvo en el sitio de 40 casas, estuvo en otras casas en acantilado, pero digamos que su equipo, su mano derecha, sí estuvo personalmente en la famosa Cueva de las Ventanas, que es la que vamos a ver hoy.
Hay muchos sitios. El término de casas en acantilado más bien se lo dan los norteamericanos, las ¿cómo? O sea, lo mismo, pero en inglés. Como casas colgantes, algo así. Building, climb houses, algo así. Y a partir de ahí ya se le empieza a llamar aquí, son abrigos rocosos que albergan estas casas, y esos abrigos han funcionado como espacios perfectos para la conservación de la arquitectura de tierra porque no les llega el agua. Sí, una de las cosas importantes que tiene como valor este tipo de arquitectura es que está hecha toda de tierra. Lo que hacían estas comunidades era llevarse la tierra desde abajo, porque pues, están a medio acantilado, no son cuevas propiamente, son abrigos rocosos, son excavaciones naturales que fueron encontrando en estos sitios, y desplazaban la tierra para llevársela a construir estas casas, pero no son casuchas ahí sueltas, son verdaderos conjuntos habitacionales, muy bien diseñados, muy bien elaborados, donde se ve que estuvieron experimentando con diferentes técnicas constructivas que después les llevó a construir Paquimé, que Paquimé es como el clímax de esta arquitectura. Entonces, una arquitectura en la cual se dan el lujo de hacer edificios de, por lo menos, hay evidencia de 4 pisos en esta cueva, pero sí lo normal era tener casas de 1 y 2 niveles, y como las que estamos viendo aquí. El entrepiso estaba hecho con viguería de madera, eran morillos, muy parecido a la casa que estuvimos, bueno, que ya conocen ustedes y que seguramente hay muchas otras en la región, con morillos, luego con una especie de tableta, a la que se le llaman latillas, algún tipo de fibras y encima una capa de barro compactado. Ese era el entrepiso. Los muros, después vamos a hablar un poco más del sistema, pero son de tierra por completo, y es una tierra bastante arcillosa, pegosteosa, que tenían que subir desde el río. En algunos casos son más de 30 metros la distancia que hay entre las cuevas y las laderas, digamos, las riberas del río donde subían la tierra. Y así se encontraba este sitio y seguramente muchos otros de la región a finales del siglo XIX, hasta principios del siglo XX. Son unas fotos históricas muy valiosas porque nos hablan de la integridad que tenía este lugar, que parece ser que se construyó entre el año 1100 y 1250. O sea, es una arquitectura que se conservó en perfecto estado por por 900 años, digamos, ¿no? Para la gente que desconfía de la construcción de tierra, ¿cuánto aguanta una casa? Pues aguanta 1000 años, ¿no? Por lo menos, ¿no? Para este caso, por lo menos 1000 años. ¿De cuántos pisos se puede hacer? Pues por lo menos que te aguanten 1000 años, 2. Pero eran casas que tienen huellas hacia la parte de arriba, de 3 pisos, y hay una de este rincón que se ve que eran 4 niveles. Estaba recargada en la pared de la cueva, y esto ayudaba a darle estabilidad al conjunto. Como tiene una especie de techo de piedra, o sea, la cueva, el abrigo rocoso sigue hacia arriba, la lluvia y la nieve no le caían directamente a los techos, entonces en algunos casos ni siquiera tenía techo, estaba abierto, y la propia roca conformaba la cubierta. Sí, lo que comentaba Luis, en este caso, para mí es un ejemplo muy claro del sentido práctico y de la arquitectura utilitaria. Con los recursos del lugar, llegar a un desarrollo de conocimiento de las tierras para manejar las tierras de la manera más sencilla en elementos estructurales, verticales, horizontales, ornamentales, es decir, aquí no había posibilidad de conseguir, no sé, cal, colores, simplemente con el mismo conocimiento de las diferentes tierras de la región lograban todo aquello. Los entrepisos, en este caso, la madera es más delgada que las vigas ya de la época virreinal, por así decirlo, es decir, ellos iban al mínimo esfuerzo, los pinos jóvenes que tuvieran a mano, y los colocaban unidos sin espacio entre vigado. O sea, eran continuos, por eso no hay tableta en estos casos, no hay latillas, no hay, porque los morillos son pequeños, de una sección menor. Entonces, al colocarlos juntos, el entortado de tierra pues se amolda a esos huecos, ¿no? La esbeltez también es un factor importante. Ellos sabían que para una altura
No es el caso de muros como los de Paquimé. Aquí tenemos espesores de 30, de 40 centímetros, porque la altura entre el piso de la cueva y el elemento estructural entre piso no es mucha, entonces no necesitaban ser muros tan anchos. Perdón, la cosa ya se me olvidó, de las puertas, que hay esta teoría de los arqueólogos, que yo lo respeto mucho, pero que a veces piensan más en las cuestiones simbólicas y no tanto en las prácticas. Sí, hay una puerta aquí que hace evidente ese hecho, como esa que tiene la T. Siempre se ha dicho, o al menos a mí así me enseñaron en la escuela, que las puertas en T de Paquimé, que es de donde se hicieron famosas, obedecían a una cuestión defensiva, donde había que hacer como una reverencia al entrar en una habitación y cruzar, y donde entonces había una persona dispuesta a dar un garrotazo al enemigo, ¿no? Entonces esa teoría es como muy, pero es cierto, o sea, sí nos lo han enseñado a nosotros. Sin embargo, constructivamente, si nosotros vemos en sitios donde no era necesario cerrar el vano hacia la parte de arriba, no lo cierran, donde remata en cueva o donde remata en viga. Las demás corresponden a adintelados muy sencillos, eran cortezas, pedacitos de corteza. Entonces, a mi punto de vista, no de arqueólogo, estas puertas en esta forma obedecen a la practicidad de eliminar el elemento dintel, o sea, de perder una viga de madera para hacer un vano grande, puesto que antropomórficamente la cabeza, acá arriba no necesitamos tener un vano ancho, solamente donde el cuerpo no lo pide, ¿de acuerdo? Ese es mi... Sí, también hay un estudio muy interesante que hizo Manuel Rodríguez Viqueira de la UAM Azcapotzalco, sobre el análisis bioclimático, el comportamiento bioclimático de estos espacios, y se ha visto que el tamaño y la colocación de las puertas también estaba, no digamos diseñado, pero por lo menos por la experiencia, y llegaron a este tipo de solución que permitía mantener los espacios con un clima adecuado. En época de frío o en época de calor eran bastante estables las temperaturas, y además en muchas de las puertas siempre coincide que hay una ventanita en la parte de arriba, entonces están provocando un movimiento convectivo del aire, que no es casual, o sea, no es nada más un rollo ritual y que si entra el sol a las no sé qué horas, pues eso está interesante, pero eran muy prácticos. También hay que pensar que estos espacios no era solo vivienda, como la gente estaba metida ahí toda su vida, bajaban muy poco al río o se descolgaban para conseguir otros componentes de otras cuevas vecinas, porque estaban comunicadas algunas horizontalmente. Estos espacios eran autosuficientes, entonces tenían una especie de plaza, tenían reservorios de agua y tenían una cosa que vamos a ver después, unos graneros, unos cuescomates impresionantes. La famosa cueva de la Olla, es casi un espacio habitable por el tamaño que tiene, y eran graneros, eran espacios para guardar ya fuera maíz, se han encontrado restos de frijol, de semillas de calabaza, semillas de chile, lo vamos a ver después, todo previsto para que se pudiera estar habitando este conjunto, es un conjunto habitacional complejo. Aquí lo que pasó es que después del abandono de estos sitios se descubren y se intervienen con muy diferentes criterios. A diferencia de lo que nos estaba presentando ahorita la doctora Anik, que ha ido evolucionando la restauración, la conservación de los sitios de tierra, en estos casos muchas veces se intervenían por los propios arqueólogos, o sea, no había una intervención por parte de un restaurador, entonces el arqueólogo con sus ayudantes, como entendía o como le parecía apropiado, hacía intervenciones. Este caso es muy curioso, por decirlo así, porque es una puerta que estaba fallada, que está en un segundo nivel. Aquí en la parte de abajo hay vigas y sigue, después se ve creo que viene acá, no. Aquí está, aquí en la parte de abajo hay aire, hay un hueco. Entonces este pedazo se cayó y el arqueólogo que intervino en este sitio se le ocurrió la novedosa idea de meter un paquete, ¿cómo se llama? Un cubo de unicel, un casetón de unicel, y ponerle lo que estamos viendo ahí, botellas de PET forradas con plástico y luego todo embarrarlo. O sea, al final pues, parecía como si fuera un componente original, pero era un elemento aligerado de
de plástico, ¿no? Un plástico cubierto de plástico y forrado con tierra. Entonces, sí cumplió, digamos, la misión de que no pesaba tanto hacia la parte de abajo, pero pues era una agresión al edificio. Entonces, cuando se hizo la intervención, se modificó el sistema, se quitó, no es la foto del mismo lugar, pero el concepto es el mismo, se quitó todo el unicel y se utilizó esta versión de lo que se pensaba que era el sistema original de construcción del sitio. Por décadas, ya lo habíamos comentado ayer o antier, se decía que este sitio había sido construido con tierra apisonada o con tierra colada, le llamaban barro colado, barro vertido, que es una cosa muy extraña porque en la actualidad sí se hace, pero gracias a que se utiliza cemento. En la época prehispánica esto no se podía hacer porque la tierra dentro de una cimbra pues, puede tardar varios días en fraguar, y además porque no tenían tablas, ni tenían clavos, ni tenían forma de empotrar una estructura que ayudara a este tipo de cosas. En la restauración se pensó que era apropiado repetir, entre comillas, el sistema, y pues, se recurrió a esta alternativa. Entonces se puso el vertido de un barro bastante aguado, poco a poco fueron llenando los huecos, al final se le iba dando forma. Aquí se ve, es otra intervención en otra parte, pero el criterio es el mismo, o sea, una cimbra, barro acomodado en el interior muy aguado. Cuando se alcanzaba a secar ya iban levantando el muro, ya con eso quedaba consolidado el espacio. En otro sitio, esta es una intervención muy interesante porque estaba chueco el muro, estaba recargado contra la roca, y se fue con puntales y con cuñas, levantando hasta que quedó más o menos en su condición vertical, se consolidó y se dejó en su sitio. Esta fue una intervención bastante afortunada. En la intervención esta del lado de la puerta también, después llegaron las restauradoras que se dedican a dar como el acabado final para que dé un aspecto uniforme la estructura. Le metieron mano a la consolidación que se había hecho de los rellenos de tierra, y ya en la actualidad pues casi pasa desapercibido, casi no se nota cuál es la parte nueva y cuál es la parte vieja. Sin embargo, una vez restaurado este componente, pues lo que había causado la falla de este faltante que se tapó con plástico era en realidad una viga que estaba vencida. O sea, toda la estructura de la parte de arriba estaba cargada por una viga, se alcanza a ver aquí. O sea, esta viga estaba soportando el muro, y entonces con el peso del muro y el peso propio se fue flechando, se fue pandeando, digamos, y había que hacerle algo, porque además son vigas que tenían pues, 700 años, 800 años. Entonces se decide sustituir la viga con un sistema muy ingenioso que se usa mucho en la restauración, que consiste en apuntalar toda la estructura y luego con un vil gato de carro o de camión se levanta el edificio completo, o sea, se va levantando poco a poco, se remojan la estructura, se levanta poco a poco, y entonces se dejó colgando se le puso un puntal y se dejó así, se talló una viga para que con material nuevo entrara en el faltante que habían quitado. Lo que pasa es que con, digamos, poco tino, le hicieron la misma curva que ya tenía el edificio. O sea, el edificio estaba pandeado y en lugar de contrarrestarlo, lo lijaron con esta idea de sí. Parecerse nomás a la viga que estaban sustituyendo con el detalle que estaba más. Sí, o sea, es un problema porque en la restauración tenemos mucho esta idea de que hay que dejar los edificios casi que no se note nuestra intervención, y entonces es muy complicado porque esta práctica no ayudó a consolidar el edificio. En realidad se quedó deformado, se quedó chueco, y las grietas que presentaba pues no se corrigieron porque se volvió a meter un elemento chueco, con madera nueva pero pandeado. Entonces la solución en su momento se vio como adecuada, muy fotografiada, muy bien documentada, como evidencia de una intervención ejemplar por la chuecura de la madera. Exactamente, va a durar, está pretensada la viga, está prefallada la viga. Un criterio parecido se utilizó también en los cabezales de los morillos, estos que conforman el entrepiso que nos decía ahorita Wendy. Ahí se ve cómo es la madera, el entortado con el que se conforma el entrepiso. Muchos de esos cabezales, la unión de los palos con las vigas de arrastre, pues están carcomidos por la humedad, y también se hicieron aquí intervenciones arriesgadas, por decirlo así. Se quitaron partes de la madera original y se dejaron, igual se levantó
el terrado completo con la viguería, y se metieron piezas nuevas de madera ensambladas, que están pegadas, están fijas, eso sí tiene un pegamento, resistor blanco seguramente, o resinas, y se conforma una pieza en la cual ya trabaja de manera homogénea toda la viga. No es viga realmente, o sea, es un entramado que reparte uniformemente las cargas, ¿no? Entonces, pues, ha funcionado bien. El problema es que le dejaron las mismas chuecuras. O sea, esta idea otra vez de la imagen de viejo, en lugar de recuperar el nivel, no queremos que quede todo parejito, pero por lo menos que quede consolidado para que dure más. Aquí no, aquí nomás rellenaron con barro los huecos, se quedó igual medio chueco, llegaron las restauradoras o restauradores y lo dejaron chulo de precioso, o sea, todo muy bien acabado. Como parte del sistema, sí se llega a notar la parte que está intervenida. Digamos que la buena noticia es que todo se hizo con materiales tradicionales y compatibles. Hay turistas que dicen que no se entiende qué parte es nueva y qué parte es vieja, pero siempre va a haber complicaciones en la presentación de un sitio. Se invirtió mucho también en los andadores para que la gente ya no se metiera, porque adentro estaba desde grafiteado a gente que acampaba ahí adentro, dejaban basura, hacían fogatas adentro de las cuevas. Entonces, este control a partir del andador pues ayudó mucho a salvar el sitio, que pues es un patrimonio muy valioso para el país, pero sobre todo para Chihuahua, porque es un caso no sino de toda la región, de una arquitectura única. Este sistema constructivo tendría que ser valorado porque se tiene unas condiciones de adecuación al medio ambiente y de sostenibilidad únicas en estos sitios. ¿Y luego esto cuándo fue? Sí, bueno, la intervención, como bien dices, tuvo ese pequeño fallo en el que la viga de sustitución no está cumpliendo su función. Posteriormente a ello hubo un par de incendios forestales en el predio donde se encuentran los sitios. Pero afortunadamente no llegó el fuego a las cuevas, porque hay pues estos elementos cortafuegos donde están los terraplenes antes de llegar, que no hay árboles tan directos. No se incendiaron las cuevas, pero el calor duró como 3 días en lo que pudieron apagarlo. Y hubo, además de la contracción, de la retracción del material, de que hay muchas craqueladuras, sobre todo los recubrimientos, se dieron cuenta a partir de ahí de una fractura que está ¿dónde le pico? Ya estoy al revés. Esta es una fractura que está desvinculando el material, atraviesa de lado a lado, es decir, está por dentro, está por fuera. Y indica claramente por su trayectoria que hay un giro del sustento, o sea, la columna que antes veíamos, que además termina el muro, luego hay una columna que arma ese marco. Lo que quería decir también aquí es que ya hay una separación del elemento restaurado en el 2003, o sea, al descender otra vez el entrepiso, de nuevo se nos está pues separando el elemento nuevo del otro, ¿no? Entonces, gracias a la anuencia del Consejo de Arqueología, nos permitieron hacer un levantamiento como actualizado del estado de conservación de los sitios, y estamos en proceso de trámite también de ejercer el seguro que se cobró por el siniestro del incendio, ¿no? Para poder aplicar la restauración y conservación de sendero y de esas cosas que siempre, todos los años hay que hacerlas. Nomás quería decir que no la pusimos, hay una foto de Lumholtz donde ya existía esa fractura en ese mismo elemento. Entonces, a lo mejor es un error constructivo, o sea, de diseño, de haber dejado ese espacio libre, que era un salón, y haberlo dejado libre con una viga, con un muro encima. Entonces es un problema que es recurrente, o sea, no se va a caer de hoy para mañana, pero que pues de alguna manera tenemos que corregir. Y digamos que estas fueron las experiencias algunas de las que han tenido en las casas en acantilado, y con estas experiencias de conservación también se
vio la necesidad de intervenir el caso de Paquimé, pero en Paquimé también ha pasado muchas cosas, igual que en otras zonas arqueológicas importantes del país. Hay muchas manos y muchas buenas intenciones por conservar el sitio. Una de ellas tuvo que ver con un arqueólogo que es emblemático para el país y sobre todo para el caso de Chihuahua, que durante 20, 25 años estuvo trabajando el sitio, perdón, Charles Di Peso, que fue muy cuidadoso en sus estudios, hizo trabajos sorprendentes por la calidad y cantidad de exploraciones, documentación de cerámica, tipologías de un montón de cosas, pero él fue el primero que aventuró la idea de que el sitio había sido construido con tierra apisonada y utilizando cimbras, a pesar de que nunca encontró ni huellas de horcones, ni las cimbras, ni nada, ninguna evidencia, pero como lo dijo Di Peso, pues mucha gente lo tomó en serio y se ha repetido y repetido y repetido en libros de diferentes idiomas, de que Paquimé es un sitio construido con tierra apisonada, con tapial, con cimbra, al grado de que incluso en las restauraciones que se han hecho del sitio, reconstrucciones, se utiliza la misma idea. Entonces, esta es una intervención en la cual se está reponiendo un muro que lo grave de este tipo de intervenciones es que después ya no se sabe qué cosa es nueva y qué cosa es vieja, llega un nuevo arqueólogo al sitio, tiene que intervenir y se cometen errores, incluso hay lugares donde se dice que había adobes en Paquimé, pero resulta que no eran adobes originales, sino que fueron adobes de parte de una restauración, pero como no se documentó, pues dicen ahora, es que Paquimé tenía arquitectura de adobe y arquitectura de tapial, pues no. Resulta que en Paquimé, igual que sucede en en las casas en acantilado de la Sierra Tarahumara, el sistema constructivo original y del cual habrá que estar muy orgullosos y aprenderlo y recuperarlo, porque es una técnica local en todo el norte de México, es lo que se conoce como tierra apilada o COP. O sea, este sistema, que es la razón de ser de la arquitectura de todo el norte del país, ni nombre tiene. O sea, el nombre de tierra apilada se lo pusieron los españoles, y cob le dicen los ingleses y luego los norteamericanos, porque las formas con las que se construye son esferas o a veces con forma de pan o a veces con forma de elote, cob es como mazorca en inglés, y es una técnica muy singular pero muy lógica, porque permite, en primer lugar, controlar la cantidad de agua que tiene nuestra mezcla. Cuando hacemos las bolas de barro, estas esferas, uno sabe, si ya te pasaste de agua, no puedes hacer la esfera. Si te falta agua, no puedes hacer la esfera. Entonces, una forma de controlar la humedad óptima del material. Además, es una técnica que permite mover la tierra de un lugar a otro sin cansarse demasiado. O sea, se hacía una fila india, se aventaban las bolitas de uno a otro y recorrían desde la cañada hasta la parte de arriba, iban amasando el material y entonces podían construir cosas que podrían tener la forma que se quisiera. O sea, una de las cualidades que tiene la tierra apilada es que se puede modelar después. Como la tierra está en estado plástico, tiene tal cantidad de agua que permite darle la forma que nos ocurra. La única condición es que se tiene que trabajar por hiladas. Como el material está muy aguado, hay que hacer una hilada, dejar que se medio seque, después otra hilada, y así se puede construir varios pisos. Algo pasó ahí. O conjuntos habitacionales completos, como ha sucedido en otras regiones del país y del mundo. ¿Sí? ¿Ya? Bueno. Eran las evidencias de que la técnica constructiva era el COP. Acá son los adobes que pusieron en una restauración. No, pues... Pues yo no sé muy bien de nada más puse fotos de cuando visitamos en octubre pasado. Ajá, había un video, pero lo que está haciendo sí, están sacando tierra arcillosa y tierra un poquito arenoso pero a lo mejor no quiere reproducir. Sí, era. Pero bueno, entonces, sí, según pues están mezclando y no utilizando, no se agrega nada de paja ni algún aditivo.
Y también sí está moviendo, pero muy lento. Lo que estaba comentando la gente que estaba restaurando el sitio de Paquimé, que el problema de aquí también es abrasión por arena, por viento. Entonces está sembrando pino al lado de, creo que oeste más o menos, para evitar que pegue mucho al muro. Y estaba, nada más que no sé si hay foto, pero a ver, uy, ay, ¿cómo era? Esto, eso no. Sí, aquí se ve un poquito aquí lo que está poniendo es como un hilo de nylon, es para más o menos marcar que esta capa es de intervención y lo que se queda abajo de este hilo es original. Sí. Entonces, pues, y también podemos más o menos ver la estructura original de sistema constructivo. Y más tarde voy a hablar un poquito de este sistema constructivo. Ahorita yo creo que nada más voy a terminar con esta.